Santa María, esposa del Espíritu Santo, es el tema que vamos a hablar hoy. El Espíritu Santo está presente desde la creación del mundo, como leemos en el Génesis. En el principio, dice el Génesis, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. También dice el Salmo 32, la palabra del Señor hizo el cielo y el aliento de su boca sus ejércitos. También al principio, al infundir el alma en el cuerpo del hombre, dice el Génesis, sopló Dios en su nariz un aliento de vida y llegó el hombre a ser un ser viviente. Pero también desde el principio del mundo se entabló una lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, el pecado y la gracia, el Espíritu de Dios, espíritu de santidad y de obediencia, y el espíritu del mal, espíritu de desobediencia, de obstinación, de orgullo. Y desde el principio de esta lucha está presente el Espíritu Santo y también la promesa de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente. Inmediatamente después del pecado de nuestros primeros padres, viene entonces esta promesa de que la mujer habría de aplastar la cabeza de la serpiente. Desde el principio entonces, el Espíritu Santo y María están presentes en las promesas de Dios. Esto es lo que hoy queremos meditar. Cómo en el plan de Dios están presentes María y el Espíritu Santo de manera inseparable. Pero debemos recorrer un largo camino para poder llegar desde el principio hasta la realización de las promesas. Sabemos nosotros que el pecado trajo para los hombres el castigo. Desde el principio, el hombre fue expulsado del paraíso, es decir, de la presencia de Dios. Y por lo tanto, para nosotros, la presencia del pecado es ausencia de Dios. Este es el mayor castigo. Y el castigo, entonces, es que el hombre se vería privado de la presencia de Dios. El hombre que se escondió después del pecado y lo llamó Dios diciéndole, ¿dónde estás? Y por lo tanto nosotros necesitábamos también, porque el pecado nos hacía escondernos, necesitábamos también
decir presente, no escondernos de la presencia de Dios. Es lo que va a acontecer en sucesivas etapas en el Antiguo Testamento y finalmente en el Nuevo, cuando Moisés delante de la zarza diga, aquí estoy, y delante del yo soy de Dios, diga, aquí estoy. Cuando Samuel diga, aquí estoy porque me has llamado. Cuando María diga, aquí estoy. Cuando el Verbo de Dios diga, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Este largo camino está representado por el pueblo de Israel que peregrina en el desierto y está representado también por la larga historia que narra la Escritura desde los patriarcas hasta la venida del Salvador. Historia, lo sabemos, hecha de pecado y de gracia, de dones de Dios y de castigos, pero siempre guiada por las promesas y en último término por la promesa de la salvación. El Espíritu Santo, entonces, al tiempo que guiaba la historia de la humanidad y del pueblo elegido, preparaba, como dice la carta a los Hebreos, a través de muchas etapas y de muchas maneras, la salvación, el advenimiento del Salvador, Cristo Jesús, en el seno de María Virgen. Llamó entonces Dios a los patriarcas, empezando por Abraham, a quien pidió el sacrificio de Isaac, figura del sacrificio de Cristo, y también los demás patriarcas. Llamó entonces también a Moisés, a quien reveló su nombre, quien tuvo la misión de liberar a su pueblo. Llamó a los profetas, quienes anunciaron la venida del Hijo de Dios al mundo. En todo esto preparó Dios la venida de su Hijo a este mundo. Pero, dice la carta a los Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. El punto culminante del cumplimiento de las profecías se da en un doble asentimiento, en una doble aceptación. Por eso se nos dice que María, cuando el ángel Gabriel le anunció que debía ser madre de Dios, dijo, he aquí la esclava del Señor. Y también nos dice la carta a los Hebreos, al hablar del misterio de la encarnación, Cristo al entrar en el mundo dice, he aquí que vengo para cumplir tu voluntad. Y de esta manera
la obra del Espíritu Santo se realiza por la encarnación, ligada a esta doble obediencia. Al mismo tiempo que María da su asentimiento, también lo da el Verbo de Dios para encarnarse en Jesús y entonces al mismo tiempo realiza el Espíritu Santo el misterio de la encarnación. Pero lo que nosotros debemos entender es que este asentimiento, esta obediencia de María tuvo sus consecuencias en su vida y en realidad cuando leemos la historia nos damos cuenta de que está muy lejos de ser simplemente un encuentro amistoso y plácido entre dos personas. Por el contrario, está lleno de dificultades y contradicciones el camino de María. Desde el mismo momento de la Anunciación, nosotros leemos que la Virgen pregunta: ¿y cómo será esto? La perplejidad, la duda, la dificultad de ver el designio de Dios que exigen a la Virgen una apertura máxima de su corazón y de su inteligencia al Espíritu Santo, son lo que marca en todo momento la vida de María. El camino de María hacia el cielo. Como sabemos, el asentimiento de María en la Anunciación es el comienzo de una nueva historia que se abre con el misterio de la Encarnación. La promesa de María de obedecer a Dios abre una nueva etapa en la vida de María y abre una nueva etapa en la historia de la salvación y en la historia del mundo y del universo. Y lo que se abre también es el corazón de María. Este corazón que ciertamente debió estar abierto, porque siendo concebida sin pecado original, debía estar preparada de algún modo para esto, pero ciertamente este paso en el cual acepta lo que Dios dice es un paso decisivo. Una obediencia que, como veremos, dista enormemente de ser una obediencia pasiva, simplemente de quien acepta. Por el contrario, podemos decir, es una obediencia que exige más y más una respuesta activa ante todas las cosas. A cada paso, a muchas cosas que suceden y también de perseverancia en las
en la aceptación del plan de Dios y de fidelidad a su llamada. Y viene entonces, después de este sí de María, la historia de su obediencia a lo largo de su vida. Sabemos que después de este asentimiento viene una historia hecha de gozos y de contradicciones. En primer lugar, sabemos que se pone en camino para visitar a su prima Santa Isabel. Y se produce entonces una nueva efusión del Espíritu Santo en Isabel, en primer lugar en San Juan Bautista, que estaba en el seno de Isabel, y en segundo lugar también en Isabel, que lo llevaba en su seno. Después podemos situar nosotros el hecho que nos refiere San Mateo de esta especie de desconfianza de San José, que no sabe lo que hay en el vientre de María y de dónde viene. ¿Sí? ¿Por qué María está embarazada? Y sabemos que el ángel anuncia a José que es obra del Espíritu Santo. San José entonces tampoco estuvo exento de esta perplejidad, de esta duda, que nosotros contemplamos en aquellos que habían sido sobre todo elegidos por Dios para ser la madre y aquel que ocupara el lugar del Padre de Jesús en la tierra. Después viene el nacimiento y entonces se cierran las puertas de todos los albergues en Belén, como leemos en el Evangelio. Signo de cómo se cierran también los corazones a la venida del Redentor. Jesús, desde el principio, como lo dice Simeón, es signo de contradicción. Y María y José, acompañándola, deben aceptar continuamente esta contradicción, esta dureza, este no entender, este intentar saber de dónde viene, cómo es este misterio, de qué se trata. Después Jesús es presentado en el templo y sabemos que el anciano Simeón, al tomar en brazos a Jesús, anuncia dos cosas. En primer lugar, que Jesús es luz para iluminar a las naciones y gloria de Israel. Y en segundo lugar, que es signo de contradicción y anuncia a la Virgen que una espada le atravesará su corazón. Y por lo tanto, siguen las contradicciones. Y si seguimos leyendo el Evangelio, nos vamos a encontrar con que después viene el niño Jesús perdido y hallado en el templo, en el relato evangélico. Y acá vemos
como si dijéramos, como la primera reacción de María ante todas estas cosas. Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia. ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Y ahí, podemos decir, hasta toma distancia de que María le había dicho tu padre y yo, mencionando a José como su padre y diciendo mi padre. Todas las cosas parecen tener ese tenor en la vida de María. Todas las respuestas del Señor parecieran ser de esta manera. De una manera difícil, de una manera chocante, podemos decir, difícil de aceptar para nosotros. Sin embargo, es Dios el que la guía. Y entonces podemos decir, María no tuvo un comienzo fácil en su relación con el Espíritu Santo. Si nosotros decimos, María es esposa del Espíritu Santo, y podemos compararlo con una boda, tal vez, podemos decir que no tuvo luna de miel, o si la tuvo fue muy cortita. O sea, tal vez, por ejemplo, se llenó de gozo en el momento de la visitación, etcétera, pero inmediatamente empezaron las contradicciones. Después vino lo de José, después el nacimiento de Jesús, la huida a Egipto. Tuvieron que huir a Egipto después de lo de Simeón. Y todo era persecución y todo era incomprensión. Después de esto, tenemos entonces que considerar esto, que todo para la Virgen es contradicción y lucha, que no entiende lo que sucede y aparecen continuamente nuevos problemas y contradicciones. Muy probablemente también nosotros, como María, debamos recorrer el camino de la perplejidad, de la duda, de la incomprensión de los planes de Dios en nuestra vida. Y deberemos recordar que María y José lo recorrieron y que Jesús también lo recorrió. Que debió estar en el desierto y ser tentado, que debió suplicar en el huerto para poder acomodar su corazón a los planes de Dios, y tantas cosas en la vida del Señor, que lloró sobre Jerusalén por su desobediencia y por la dureza de nuestro corazón, etc. Y probablemente podamos dar todavía un paso más si meditamos en el pasaje de las bodas de Caná. En este pasaje, la Virgen pide al Señor que ayude a los esposos que no tienen vino. La respuesta de Jesús, podemos decir, es en el mismo tenor de todas las otras respuestas. No parece
podemos decir una respuesta amigable. Es una respuesta que no se comprende humanamente. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Que a ti y a mí, mujer, mi hora no ha llegado todavía. La respuesta de la Virgen, podemos decir, como que resuelve esta respuesta del Señor, que es una respuesta dura para los ojos y para los oídos y para la inteligencia humanos, dura para nuestra percepción, porque debemos intentar comprender qué es lo que Dios quiere y debemos saber entonces anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. Esto es lo que se nos está pidiendo en este punto. Pero lo que para nosotros es una prueba de cuánto había avanzado la Virgen en la comprensión del misterio de Dios, es lo que dice: hagan todo lo que Él les diga, y nos señala un camino de obediencia. Y aquí quisiera yo hacer un paralelismo con el rosario. Si nosotros vemos la estructura de cada misterio del rosario, nosotros empezamos pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios en el Padre Nuestro. Siguen 10 Ave Marías y termina con la glorificación de la Trinidad. Este es el camino que aquí se nos marca. Porque el Señor pide que se anteponga a todo la gloria de Dios. Y María nos indica que el camino de la obediencia es el camino, que estos son las 10 Ave Marías, es el camino de María para glorificar a Dios, para que todo termine en la gloria de Dios. Y por eso también para nosotros esto es así. También para María fue así. Empezó con su hágase tu voluntad, después vino el camino de la obediencia y terminó en la gloria. Cada misterio entonces nos quiere marcar este camino, porque este es el camino que nosotros debemos recorrer. Este camino ha sido marcado innumerables veces en la Escritura. Lo contemplamos también muchas veces en los milagros. Cuando el Señor va a hacer un milagro, muchas veces dice en primer lugar: tus pecados son perdonados, cosa que nadie entiende de los que están ahí presentes, porque lo que nosotros queremos es que haga inmediatamente lo que nosotros pedimos, que es nuestra necesidad y nuestra urgencia. Y es Dios el que marca los tiempos, los objetivos, lo que se debe hacer, etc. Y entonces el Señor nos señala que es el camino de la obediencia,
el que va desde nuestras necesidades hacia la gloria de Dios. Y por eso también Jesús termina, por ejemplo, convirtiendo el agua en vino, pero no sin haber marcado que la gloria de Dios y la obediencia son lo primero en todas las cosas. Y así también cuando sana a los leprosos y los hace ir hasta el sumo sacerdote, todo intenta hacernos recorrer el camino de la obediencia para que aprendamos el camino verdadero y para que todo sea fruto de una acción del Espíritu Santo, pero que en la cual nosotros vayamos aprendiendo la obediencia verdadera al Dios verdadero, que es la que verdaderamente nos salva. Esto es notorio como María lo aprende cuando dice, hagan todo lo que Él les diga. Y por lo tanto, lo que pareciera resolver todo este dilema es que Jesús finalmente accede a nuestro pedido, pero no sin habernos marcado la dureza de nuestros corazones, la incomprensión humana frente al obrar de Dios, y cómo anteponemos nuestros intereses y cómo nos cuesta aceptar que el designio de Dios es lo que debe estar en primer lugar antes de nuestras necesidades, a veces también nuestros deseos, nuestras necesidades más o menos objetivas y más o menos subjetivas. Nuestro interés es que el Señor nos conceda lo que le pedimos, que responda a nuestras necesidades y a nuestras urgencias, pero el Señor hace que nosotros, para lograr lo que queremos o necesitamos, debamos recorrer el camino de la obediencia, que debamos aprender a aceptar su voluntad, a llevar su cruz, a esperar los tiempos de Dios que tantas veces no coinciden con nuestras urgencias y nuestras expectativas más o menos justificadas. Podríamos decir que este camino, el de la obediencia, es el que está marcado en la vida de María. Ella empieza el camino de la obediencia en el anuncio del ángel y después lo recorre hasta la cruz. Contemplamos en el Evangelio algunas escenas, pero también contemplamos grandes silencios. Y esto es lo otro que debemos aprender. María lo conservaba todo en su corazón, dice por 2 veces San Lucas. El niño crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Todas cosas que nosotros debemos contemplar, pero que no tienen para nosotros la vivacidad de una escena, sino que nos remiten a una espera paciente.
a una espera que tiene que hacernos crecer en la paciencia. María, como también José, desaparecen del relato evangélico después de los relatos de la infancia. Apenas alguna vez se menciona a María en la vida pública del Señor cuando dicen, tu madre y tus hermanos están ahí y quieren verte. Y lo que vemos en Jesús, podemos decir que es lo mismo de siempre, es decir, una respuesta que parece dura. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? El que cumple la palabra de Dios y la cumple. Y aparentemente no fue con su madre y sus hermanos, sino que simplemente dijo esto y siguió. Sin embargo, aquí, como nosotros siempre lo sabemos, está también otra clave en la lectura de la vida de María. Podríamos decir que hay como dos aspectos en la acción del Espíritu Santo y su eficacia. Uno más notorio para nosotros, que es cuando se traduce en acciones humanas exteriores y visibles a nuestra percepción. Esto es lo que contemplamos en muchos casos en la obra de San Lucas, el Evangelio y los Hechos, en el cual se nos dice que Jesús era guiado. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, después el Espíritu lo llevó a otro lado, después el Espíritu le hizo hacer esto y lo otro. Y en los Hechos de los Apóstoles también aparece que el Espíritu guía directamente a los apóstoles. Y por lo tanto está este aspecto de que el Espíritu Santo mueve y dirige a Jesús en su accionar y también a los apóstoles. Pero el otro es el que se concreta en el silencio, en la espera, en la lucha interior, en la paciencia, en el corazón que aguarda que el Señor obre, que sufre los contratiempos y las dificultades, que lucha contra el pecado, que contempla con dolor el mal en el mundo, etc. Se dan entonces largos periodos de anonimato, de peregrinación por el desierto y muchas veces también de luchas y tentaciones. Y aquí podemos contemplar la vida oculta. En primer lugar, los 30 años de la vida oculta de Jesús, María y José. Pero también la vida oculta de María durante la vida pública de Jesús y su silencioso acompañamiento del Señor y de su obra, que llega hasta el Calvario. Y recién en el Calvario aparece de nuevo María, cuando tiene que aparecer, según el designio de Dios. María aparece en la cruz. Lo de antes está ausente de la historia conocida. Después viene la resurrección y después
Después, el lugar destacado de María es en la espera y en la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Aquí podemos señalar que en María la efusión del Espíritu, podemos decir, tiene por lo menos 3 momentos destacados. El primero es su concepción, en la que el Espíritu Santo la preserva expresamente del pecado original. El segundo, por lo menos para lo que nosotros nos es conocido, es el misterio de la Anunciación, en el cual el Espíritu Santo viene sobre ella y obra el misterio de la Anunciación, obra el misterio de la Encarnación. Lo que impresiona para nosotros es que aparentemente es María la que con su pureza, su obediencia, atrae el Espíritu Santo para que obre en ella el misterio de la Encarnación. Porque el misterio de la Encarnación, por el cual somos liberados, se realizó en una persona, en el vientre de María Virgen. Este es el misterio. ¿Hasta qué punto Dios eligió a María? Que su seno fue el primer lugar donde habitó el Verbo de Dios entre nosotros. Aparentemente María, como decimos entonces, atrae al Espíritu Santo por su pureza, por su vida. Después viene el misterio como tercer momento de esta efusión del Espíritu Santo, viene el momento de Pentecostés, después de que ha pasado entonces esta vida de obediencia de María al Espíritu Santo. Lo que podemos decir de este momento es que si el Espíritu Santo descendió sobre todos, aparentemente el lugar de María en el implorar el Espíritu Santo por designio de Dios es central, porque ella misma atrajo sobre sí al Espíritu Santo en el misterio de la Anunciación. Y aquí lo atrae sobre toda la Iglesia. Y por lo tanto, en este nacimiento del cuerpo místico del Señor, también María es central y por eso nosotros también la proclamamos como madre. María en la efusión del Espíritu Santo pide que baje sobre los apóstoles el mismo Espíritu que ha bajado sobre ella. Y vuelve a bajar el Espíritu Santo sobre María y sobre los apóstoles también. Por último, debemos mencionar la asunción y la coronación de la Virgen,
que podemos decir es como ya el sello final de este desposorio del Espíritu Santo con María. Cuando se distingue la asunción de la ascensión del Señor, se dice con toda razón que ciertamente el Señor ascendió al cielo por su propio poder y la Virgen no tenía poder para hacerlo, sino que fue llevada por Dios. Pero tal vez podríamos decir alguna otra cosa, que es esta. Si la Virgen hizo que descendiera el cielo a la tierra, cuando bajó sobre ella el Espíritu Santo para encarnar al Verbo en su seno, si la Virgen impetró que viniera sobre la Iglesia el Espíritu Santo en Pentecostés, si de tal manera bajó el cielo a la tierra por la oración de la Virgen, ¿cómo no iba a ser ella atraída hacia el cielo? Es, digamos, como una cosa casi, diríamos, lógica en algún sentido, que la Virgen, que tal atracción ejerció desde la tierra, fuera atraída de esta manera también hacia el cielo. Su fidelidad hasta el fin, su fortaleza al pie de la cruz, son hasta tal punto dignas de los dones de Dios que han merecido preceder a todos en la gloria. Y tal vez como último punto, lo que debemos mencionar es su intercesión, que continúa siendo para nosotros la abogada. Y también en este punto, lo que dice el libro del Apocalipsis acerca de la batalla entre el dragón y la mujer. El capítulo 12 del Apocalipsis, en el cual se describe a la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, se describe también al dragón que quería devorar al hijo de la mujer en cuanto naciera. Y se produjo una batalla en el cielo. Y la mujer fue llevada al desierto y combatió Miguel y sus ángeles contra la serpiente. Y por eso la historia de la Virgen, que es una historia hecha de tantas cosas, de perplejidad, de lucha y de tantas cosas, es una historia que debe ser continuada, porque es una historia que continúa. Es una historia que el Espíritu Santo ha realizado en ella, pero que no es solamente una lucha espiritual, sino que ha estado comprometida la humanidad del Señor y la humanidad de la Virgen. Y tiene que estar comprometida nuestra humanidad en esta lucha, que es ciertamente también una lucha espiritual, porque es entre el bien y el mal.
Y por eso nosotros debemos pedirle a la Virgen que como ella, que mereció ser esposa del Espíritu Santo, también nosotros estemos unidos a ella, para que participemos nosotros de sus luchas en este mundo y para que también merezcamos ser coronados un día en el cielo. Que el Señor nos concede estas cosas para que nosotros podamos caminar en esta vida según la voluntad de Dios, según el Señor se merece, y que también un día podamos reinar con el Señor y con la Virgen en la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya que le queda, ¿no quiere hacer algunas preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Sobre San Miguel Arcángel, la actuación y la misión de él en estos últimos siglos después de la encarnación. Él combatió en el cielo y triunfó sobre el mal. Y él está actualmente actuando con el Espíritu Santo y la Virgen en todo momento y en todo lugar. Perdón, porque la pregunta tiene que ser invocado para bajar del cielo. A ver, toda invocación siempre hace que las cosas sean mejores. No creo yo que San Miguel Arcángel dependa de nuestras oraciones, pero sí que todo va a ser mejor en la medida en que nosotros recemos y en la medida en que nosotros invoquemos y en la medida en que nosotros, como decía, luchemos, porque esto es lucha de la Virgen, de San Miguel Arcángel y también de nosotros. Y eso es lo que el Señor nos pide. Por eso debemos intentar nosotros en nuestra vida luchar lo mejor que podemos contra el mal, contra el pecado, contra todo lo que en este mundo se alza en contra del poder de Dios, y saber que esta lucha que continúa también es nuestra y que nuestra victoria está en la sangre de Jesús, en María, que ha pisado la cabeza de la serpiente, y en San Miguel Arcángel, que lo ha arrojado al infierno. De modo que debemos intentar que esta victoria sea también nuestra y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Se puede hacer más? Se suscitan muchas veces acerca de las advocaciones de María, si son auténticas o no, si son correctas. ¿Eso qué criterio podemos tomar? A ver, excedería lo que podemos decir acá, porque hay muchísimas advocaciones y lo que nosotros podemos decir es que
lo más seguro es unirnos a las advocaciones que tienen una tradición, digamos, ¿no? Y en todo caso saber que sobre todo lo que importa es que invoquemos a María